Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es el pastor Gustavo Carrillo en esta mañana, motivándoles una vez más a que leamos la palabra del Señor a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Listos en esta mañana del Señor, una mañana hermosa que Él nos ha regalado para que podamos aprender un poco más de Él. Así que en esta mañana, de acuerdo a nuestro diario, hoy es el día viernes 8 de febrero y nos toca leer Marcos capítulo 11. ¿Está listo entonces para leerlo? Gloria a Dios. Si no, pues yo sé que este video le va a motivar a que durante el día usted saque un tiempo para poder leer la palabra del Señor y encontrar en ella luz y vida para su vida. Mis hermanos, entonces en el capítulo 11 de Marcos encontramos varios segmentos. En el primero encontramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Recuerden, Él les dice a sus discípulos, vayan a este lugar específicamente y encontrarán ahí a un pollino, a un asno, y van a tomarlo y si alguien les pregunta, díganles que yo lo necesito y que después lo voy a devolver. Ellos hicieron como el Señor Jesucristo lo hizo y cuando lo trajeron pusieron sus mantos sobre él y empezaron a caminar con Jesús sobre el asno y entrando a la ciudad le tiraban palmas, le tiraban ramas de árboles, hojas y le decían, Hosana al que vive en las alturas, Hosana en las alturas. Hermosa alabanza para el Señor de la gente que le seguía. Luego vemos el segmento de la maldición de la higuera estéril, que tuvo hambre, ¿verdad? Como humano que era, tuvo hambre y buscó en la higuera un fruto, pero no tenía, entonces maldijo la higuera. Más adelante, él vuelve y pasa con sus discípulos al ver la higuera, con otro segmento de esta lectura, y los discípulos le preguntan que qué fue lo que había pasado. Y entonces él les dice que, que el que no diera fruto, pues que lo iba a ser desechado, que tuvieran fe en el Señor. Luego vemos la predicación, la purificación en el templo. Esta es la parte donde el Señor Jesucristo entra al templo y se molesta al ver que el templo, en vez de estar en oración, la gente estaba haciendo negocios, ¿verdad? Había gente, los cambistas, ¿verdad? Si usted no sabe lo que es un cambista, era aquel que si el ritual o la ofrenda que iba a hacer no era la que el sacerdote pedía, entonces ellos cambiaban eso o por dinero o por lo que se necesitaba, ¿verdad? También vendían palomas y vendían otras cosas. Entonces el Señor Jesucristo se molestó y le dio vuelta a todas esas mesas, las empujó y sacó a todos y les dijo que ese lugar era un lugar de oración y no de cueva de ladrones. Entonces vemos también cómo los fariseos y los escribas se molestaban por esto, porque claro, era un negocio que ellos tenían en la entrada del templo. Luego vemos la autoridad del Señor Jesucristo cuando les habló, porque Él regresó al templo. Y entonces los escribas y los fariseos le preguntaron que con qué autoridad Él venía a hacer esas cosas. Y Él les contestó que les voy a decir, pero si ustedes me contestan también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y claro, ellos se preguntaban entre ellos mismos y discutían. Si le decimos que es del cielo, nos va a decir entonces por qué no lo hemos hecho. Y si le decimos que es de los hombres, la gente tiene como profeta a Juan. Entonces también nos va a ir mal. Entonces contestaron y dijeron, no sabemos. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, bueno, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Así, mis hermanos, este es un capítulo hermoso, como todos los capítulos que hemos leído. Siempre leer la palabra del Señor es algo tan hermoso, tan especial, porque cuando abrimos la palabra de Dios, abrimos la boca de Dios y Él nunca va a dejar que su palabra regrese atrás vacía. Por tanto, en algo de todo lo que hemos hablado, Dios te va a hablar. A mí me habló ya en el versículo 22. En el versículo 22, Él les responde y les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron sobre la higuera, Él les dijo, tengan fe en Dios. Y luego les dice que si uno tuviera fe, uno le pudiera decir a un monte, quítate, y Él lo va a hacer, que si le pedimos algo al Señor, Él lo va a hacer también si lo pedimos con fe. Por tanto, el Señor aquí nos dice una vez más en el versículo 22, tengamos fe en Dios. Dios vuelve a repetirme a través de su palabra a que debo de tener fe en Él, que debo de no confiar en mi inteligencia
o en el estudio o en la experiencia, sino que confíe totalmente en Él, que tenga fe en Dios, porque Él es el que guía mi vida, guía mi familia, guía nuestra congregación. Así que yo hoy una vez más reafirmo mi fe en Dios, vuelvo a seguir creyendo en Él, sé que Él va a hacer las cosas que faltan por hacer y Él va a hacer cosas grandes. Si yo espero en Él, yo sé que Él hará conforme a sus riquezas, conforme a su voluntad y va a hacer en su tiempo las cosas correctas que necesitamos. Bueno, mis hermanos, así me despido de ustedes y pidiéndole que usted lea la palabra, que no pase el día sin leer la palabra. A veces nosotros nos da hambre, nos da hasta dolor de cabeza, nos da. Y uno dice, ¿por qué usted tiene dolor de cabeza? ¿Por qué está molesto? Y dice, porque tengo hambre. Pues que de igual manera suceda con la palabra de Dios. Que usted pueda decir, no me siento bien, y le pregunten por qué, y usted diga, porque no he leído la palabra del Señor. Para eso tenemos esta herramienta, bien sencillo, un capítulo al día, y sé que usted puede leerlo, puede escudriñarlo y tomar de ese capítulo un versículo que bendecirá tu vida. Ponlo en práctica, compártelo con los demás y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida el día de hoy. Bendigo a toda la congregación Lluvias de Gracia que nos está viendo, que está leyendo la palabra de Dios conmigo. A Lluvias de Gracia en Connecticut, la amamos, la bendecimos y le agradecemos a Dios por ese privilegio de ser su pastor, de ser su mentor, de ser su maestro, para poder caminar juntos hacia la venida de Cristo. Y a todos los que están viéndonos de todo el mundo, les felicitamos por leer la palabra del Señor. Será entonces hasta mañana, que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús.